Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Otavalo. Estamos realizando nuestro proyecto de vinculación. Tenemos el grato honor de presentarles al psicólogo Cristian Andrés Mantilla Aguilar, que se especializa en psicología comunitaria y social. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Espero tener una grata conversación con ustedes. Ya, buenos días. ¿Usted qué entiende por la diversidad de género? Bueno, al hablar, creo, de diversidad de género, estamos hablando de un como espectro amplio de posibilidades de identificación de cada uno de los individuos, acorde a sus características morfológicas, en el espectro también de la sexualidad, en el espectro del género, hablando de un tema ya como de influencia sociocultural. Yo, ¿qué le podría preguntar? En su caso, en su carrera como psicólogo, ¿alguna vez ha tenido algún caso medio fuerte de alguna persona que no sabía cómo identificarse de manera sexual, ¿no? Si se identificaba como mujer o hombre, ¿alguna anécdota? Bueno, actualmente creo se ha roto también ese paradigma de intentar normalizar de cierta forma la categoría de sexualidad o de sexo, al hablar simplemente de ese sistema binario en el que tiene que ver únicamente con identificar a las personas como hombre o mujer o en sexo masculino o femenino. Realmente hoy día creo hay un panorama mucho más amplio de la comprensión de lo que es el sexo, de lo que es sobre todo el género. Y dentro de mi experiencia, bueno, he tenido la oportunidad de conocer personas que realmente no se ubican dentro de esta categoría binaria de hombre y mujer, sino más bien que se trasladan mucho más a esta idea de género como esa posibilidad de identificarse no necesariamente con un hombre o una mujer, sino con otras posibilidades que no están adscritas necesariamente a su condición de natural, digámoslo así, o morfológica, como únicamente de identificarse a través de cómo es de sus órganos reproductivos. Entonces, sí, en mi experiencia sí he podido conocer personas y también tener algún tipo de interacción próxima con estas personas. Ya. Yo tengo una pregunta. Dice, en la parte emocional de una persona que experimenta nuevos cambios con su sexualidad, ¿podemos encontrar también la depresión o el estrés? Sí, o sea, realmente el tema de género, al ser se puede decir, una situación particular y personal, a veces un poco conflictiva, porque va en interrelación de esa pugna entre lo normalmente aceptable versus lo que uno a veces internamente puede llegar a sentir o identificarse con cierto grupo. Entonces, de hecho, revisaba algunas estadísticas y uno de los factores de riesgo en situaciones de suicidio más altos es justamente en población LGBTI. Entonces, gente o personas que no se identifican necesariamente con este sistema que les decía, el binario, que es de masculino-femenino, sino que muchas veces salen de este sistema a identificarse con otros géneros. Entonces, esta pugna social de traspasar más allá de la normatividad de lo que es ser un hombre o ser una mujer, obviamente les ubica en una situación a veces de riesgo, de desventaja, de imposibilidad a veces de enfrentar ciertas... el manejo, por ejemplo, de emociones a nivel social, o por ejemplo, esta típica frase, ¿no es cierto?, que dicen cómo salir del closet. O sea, entonces enfrentarse a una situación familiar, social, realmente implica muchas veces situaciones a nivel psicológico que igual revisaba también.
que es como la depresión mayor, que es como los temas de trastornos de bipolaridad, algunas situaciones que a veces agravan esta situación. Entonces se presentan riesgos a nivel psicológico, sobre todo en el tema de identificación de género, pero hay una muy grande influencia en el tema social, porque todavía es un tabú o todavía está, se puede decir, categorizado como anormal. O sea, bueno, ahorita una pequeña duda, ¿no? Hace tiempo yo había visto, bueno, un documental que hablaban de este tipo de, más o menos de un poco de cosas, ¿no? De que, o sea, no había personas que creían que, por ejemplo, las personas que se vuelven homosexuales, ¿no? Se vuelven porque están rodeados de un círculo de homosexuales y les vuelven así, no porque realmente hayan sido así de pequeños, pero en cambio yo había visto un documental que más o menos relataba, ¿no? Que sí hay, de que ya desde pequeñitos mismos ya se identifican, como por ejemplo el caso de la que era Miss España, que a ella había relatado que desde pequeño, o sea, ya se había sentido como mujer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos diferenciarlo? Si es que las personas que después dicen que supuestamente se volvieron homosexuales por estar rodeados por más gentes homosexuales, ¿se volvieron así por ellos o realmente ya desde tiempos de atrás ya se sentían con esos gustos, ¿no? Bueno, igual creo todavía hay esa disyuntiva en creer que, por ejemplo, o en este cuestionamiento, ¿no es cierto?, de si el homosexual se nace o se hace. O sea, y realmente yo podría decir que no hay todavía una respuesta fehaciente a decir, por ejemplo, alguien nace homosexual o alguien se hace homosexual por la influencia social que existe. O sea, realmente, por ejemplo, a nivel biológico se puede decir, hay dos categorías, ¿no es cierto? Hombre y mujer, acorde a la identificación sexual. Pero hay una, no sé si decirlo así, pero hay una tercera categoría o un tercer grupo que no se identifican como parte de este grupo. Entonces, por ejemplo, ahí podemos hablar de que hay personas que, por ejemplo, se identifican, como dicen, nacen en un cuerpo ajeno, ¿no es cierto? Alguien que nace físicamente autoidentificado, biológicamente como hombre, pero que tiene su preferencia hacia, o se autoidentifica como mujer, que igual cabe dentro de esa categoría binaria, ¿no es cierto?, de hombre y mujer. Pero realmente hay otro tipo de personas que no se identifican dentro de este sistema binario y que no necesariamente se categorizan como, por ejemplo, yo soy homosexual y me siento mujer. No, simplemente soy homosexual, me gustan los hombres y no necesariamente alguien debe adscribirme a un grupo en particular para identificarme como hombre o como mujer. Entonces, sí es una situación que nos pone a pensar también. O sea, dentro del tema también, como les decía, biológico, bueno, en la universidad yo estudié una materia que se llamaba neurología. Entonces, ahí se habla que, por ejemplo, el cerebro, o sea, uno nace no configurado, se puede decir. Pero en el momento de desarrollo del feto hay un bañado neuronal o hormonal. Entonces, ahí hay esta como sexualización del cerebro, que nos identifica como hombres o nos identifica como mujeres. Y también hay otros que no hay quizá un bañado hormonal, se podría decir, tan drástico, y hay también, hasta cierto punto, que no me gusta el término, pero se dice que, por ejemplo, hay hombres que en cierta forma tienden a tener comportamientos algo femenino, se puede decir. ¿Sí? Yeah. Pero justamente ahí es donde es esta disyuntiva de que realmente se nace homosexual, o se nace lesbiana, o se nace cualquier otra categoría, o realmente hay una influencia. Realmente yo creo que en el tema de influencia puede caber desde la posibilidad de que al género se le denomina como una categoría
sociocultural. Y hay algunos teóricos que sí hablan, o sea, por ejemplo, de que se deje de hablar tanto de esta categoría biológica y se empiece a hablar más del tema de categoría sociocultural. O sea, por ejemplo, de que a mí no quiero que me llamen hombre o mujer, quiero que me llamen como yo prácticamente deseo, o como donde yo me autoidentifico. Entonces sí, realmente es complejo, o sea, definir realmente. Pero si para se nace criterio o se- personal suyo, ¿usted qué es lo que más se deja llevar? ¿Que nacen o se hacen? Yo podría hablar, o sea, para no mantenerme como al margen de la posibilidad de crítica o alguna situación, yo podría decir que no sé si hablar de 50-50. Sí, porque también había ese caso, ¿no? Que era muy común, que le estaban analizando mucho, era del caso de de la chica Miss España, ¿no? Que era transexual. Porque, o sea, había grabaciones ya que ya había desde pequeñito, había nacido hombre, pero ya se sentía con esos tenía esos rasgos femeninos, ¿no? Que le gustaba así vestirse con vestidos y así ya desde pequeño, y le aceptaron, ¿no? Y había otros casos como por ejemplo también que le comparaban, aunque son categorías muy diferentes, ¿no? La moda con la música, con Freddie Mercury, porque él al principio era una persona heterosexual, pero después ya se empezó a sentir gusto por los hombres por el mismo hecho de que se le habían empezado a acercar. Claro. Es que se podría, de hecho, hasta decir que en el tema de la sexualidad no realmente todo está demarcado. O sea, no alguien que nace hombre y se identifica como hombre a lo largo de su vida va a seguir sintiendo una atracción heterosexual hacia mujeres directamente. Pero Sí. eso qué más sería, o sea, más que, o sea, sentirse homosexual, ¿no sería más las ganas de probar algo nuevo? Podría ser, por ejemplo, de hecho hay como corrientes a veces o de grupos, por ejemplo, feministas, o a veces hasta de hombres que critican el tema del feminismo, que a manera de una posición radical y crítica hacia estas categorías de género, sí, sobre todo de género, tienden a tener prácticas y no necesariamente se identifican. Por ejemplo, en el tema del feminismo, hay feministas que prácticamente van en contra de todo el tema o esta categoría masculina y empiezan a tener algún tipo de relación o de práctica con otras mujeres, pero no se autoidentifican como homosexuales, como lesbianas. Entonces, seguir, creo, hablando únicamente de esta posibilidad de lo masculino y lo femenino, siempre nos va a limitar. Pero es hablar en cierta forma, de normalidad y anormalidad. Y siempre dentro del espectro social, el tema de anormalidad va a ser mal visto. De hecho, no hace muchos años, por ejemplo, en el manual de trastornos o de psicopatología, el tema de la homosexualidad todavía constituía un trastorno. Y en muchos casos y en muchos países era penal. Claro. Bueno, de hecho sabemos que hasta ahora en algunos países es penal. Y es lamentable realmente esa situación. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted sobre el género y cómo la implementaría a su ámbito laboral? O sea, yo creo que a lo menos en el tema de educación, bueno, yo trabajo en un ámbito educativo. Creo primero es la perspectiva de género debe ser a través de invocar a la sociedad a que también nos instruyamos, ¿sí? Porque a veces el desconocimiento produce cierta posibilidad de discriminación. O sea, la discriminación no necesariamente es el odio hacia el otro, sino a veces es el desconocimiento de algunas posibilidades. Obviamente hay discriminación que, por más que uno quiera presentar o reflexionar sobre ese tema, ya sería un odio directamente hacia un tipo
de población. Pero dentro del ámbito educativo, como digo, sería la educación, la formación, el análisis, la crítica también a ciertos parámetros, y dentro de nuestra sociedad aún más, que tendemos, y de hecho se dice, ¿no es cierto?, que la sociedad ecuatoriana es bastante machista, y en una imposibilidad de analizar otras posibilidades, cabe la redundancia, es como que limita mucho. Entonces, desde mi ámbito profesional, yo no podría decir, por ejemplo, no podría hablar en parámetros de lo normal y lo anormal. O sea, yo no puedo poner un cartel en el departamento de consejería o en mi consulta privada de que aquí únicamente se reciben personas normales. Entonces, la posición mía siempre es abierta también, porque a la final uno no trabaja con hombres y mujeres, uno trabaja con sujetos, con sujetos de derechos como tal. Entonces no se puede simplemente discriminar así porque sí. ¿Cómo podemos ayudar a las personas homosexuales? Primero, Sí. primero informándonos. O sea, primero estudiando, informándonos, como les decía, o sea, el tema de no informarnos, el tema de no educarnos, únicamente nos cierra a veces las posibilidades de entender otras realidades. O sea, es lo mismo, ¿no es cierto?, que cuando yo me adscribo, digamos, ideológicamente a un grupo o de manera sesgada a una teoría, únicamente es como me pongo unos lentes y es lo único que veo y la única posibilidad. Pero cuando yo estudio, cuando yo refuto, cuando yo analizo algunas otras posibilidades, yo creo que doy el campo también a que esa diversidad sea más ampliamente reconocida. Entonces, creo es el primer paso, o sea, de entender también. Y a veces otra de las formas también en las que podríamos ayudar, y no tanto ayudar desde el tema de verles a esta población como víctimas, sino ayudarles desde el tema de empatía también. Claro, en que por ejemplo, si nosotros vemos actos de discriminación, de injusticia hacia grupos vulnerables, o sea, alcemos la voz y digamos, porque a veces es como que, y de hecho socialmente es como que utilizamos muchos insultos, a veces haciendo a la categoría sexual, y en la televisión nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, los canales de televisión, y antes era un poco más marcado, siempre al tema de la homosexualidad. Siempre les hacían, bueno, ya teníamos ya como esta cultura, ¿no?, de que ver algo que está fuera de lo normal ya como que nos perturba a nosotros mismos, ¿no?, porque también ya viene también del ámbito religioso, ya también porque ahí las abuelitas dicen, no, ¿cómo puede ser que te guste cocinar, ¿no?, siendo hombre, o que te guste estar jugando con muñequitas? O sea, es lo que queremos ser, no tenemos que dejar nuestros gustos. Claro, por ejemplo, ahí socialmente afecta mucho, sobre todo eso, digamos, una sociedad que está marcada por los roles de género. Por ejemplo, aquí un hombre que quiera, como tú dices, cocinar, es chuta, ¿qué haces ahí? O le ves metido en la cocina y ¿qué haces ahí? Si es sobre todo más le hacen llevar, por ejemplo, también por los colores, ¿no? Si un hombre se pone el color rosado, ya ha sido del gremio, pues así. Exacto. Empiezan a decir, y no, igual así fuera también no tiene nada de malo, no son malas personas también. Claro, o sea, el tema es como discriminar desde el desconocimiento, o sea, porque cuando uno quizás se acerca un poco más a conocer realmente este amplio espectro, ahí uno se podría decir que discrimina menos y entiende hasta cierto punto más las cosas. Entonces, eso es educarnos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo influye el patriarcado en la violencia de género y cómo podemos hacer para combatir el patriarcado? Bueno, creo este término también del patriarcado nace necesariamente
desde estas ideologías y posturas feministas, ¿no es cierto?, de que prácticamente se instaura un como sistema machista en nuestra sociedad. Realmente yo ahí tengo una postura un poco, se podría decir, un poco crítica a veces, porque hay ciertos, se podría decir, ciertos lados del feminismo que únicamente identifican al hombre como prácticamente como un riesgo social, o sea, como una tentativa prácticamente una tentativa de daño a nivel social. Entonces, obviamente hay situaciones en las cuales, por ejemplo, el patriarcado y el tema de un sistema machista influyen en situaciones de vulnerabilidad muchas veces de las mujeres. Pero mi crítica es al tema también de que no únicamente debemos victimizar, porque cuando victimizamos también les colocamos en una posición de desventaja. Entonces le hablamos del pobrecito, es que no se da cuenta y empezamos a hablar, como digo, a hilar cada vez más, a hilar más fino y decir que, por ejemplo, ahora prácticamente todo es violencia. Claro. O sea, todo, absolutamente, realmente todo es violencia. O sea, el que, por ejemplo, ahora yo, si veo a una chica sentada, no sé, lo que normalmente, y que no necesariamente está bien por ser normal, en tiempos pasados, invitarle a comer, o invitarle un helado, o cederle el asiento, quizá podía haber sido bien visto. Ahora es como que se da una vuelta completa y ahora es totalmente mal visto. Y tenemos un sinfín de ejemplos a nivel social en los cuales podemos decir, a ver, realmente el tema de combatir el machismo ha ayudado realmente a las mujeres, o el estar adscrito a una ideología feminista realmente les ha ayudado a las víctimas reales. Ay, chuta, de manera personal yo diría que más o menos, o sea, 50-50 como también dicen, ¿no? Algunas veces, pero también hay veces en las que ya se sobrepasan, ¿no? Porque ya empiezan, de mi manera general, de mi punto de vista, es que, por ejemplo, también hasta que por el tipo de lenguaje que les excluimos ya es violencia, ¿no? Del todos y todas, y le ponemos el todes, ¿no? Claro. Para mí, o sea, es más o menos 50-50 porque sí ha ayudado en algunas partes del mundo así a combatir la violencia que se le hay contra la mujer, pero por ejemplo también en estos países de Asia o de Oceanía, ¿no? Que son más cerrados, ¿no? Yo diría que no, porque ahí sigue habiendo todavía casos de que hay pocos grupos feministas en esas zonas por el mismo hecho de tener miedo, ¿no? Claro. O sea, diría que el grupo feminista que está ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos o en Argentina, ¿no? Que ahí se escucha más, sobre todo, no aportan en nada a lo que se da aquí. Ellos Más se o menos basan más en la violencia. se basan más en la violencia de que me voy a desnudar en las calles y a grafitear, ¿no? Y a romper cosas, pero realmente no aportan mucho aquí, porque las verdaderas víctimas, yo diría, en mi punto de vista, se encuentran al otro lado del mundo, ¿no? O sea, realmente a veces los discursos feministas radicales, sobre todo, porque obviamente, y no soy quien para reconocer qué discurso es válido, pero a criterio personal y profesional yo podría decir que me adscribo siempre al tema de los discursos que van en pos del reconocimiento de los derechos del sujeto, no del hombre, no de la mujer, sino del sujeto como tal. O sea, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y no se pueden, por ejemplo, construir políticas sociales únicamente en pos de un grupo determinado, porque ahí estoy discriminando a otro grupo y también estoy prácticamente trabajando, si cabe el término, en una discriminación positiva. Entonces digo, bueno, pues las mujeres pobrecitas o los hombres pobrecitos, o los afrodescendientes pobrecitos, o los venezolanos pobrecitos, y me quedo en ese discurso de prácticamente de ubicarles únicamente como víctimas y generar un montón de recursos sociales para intentar enmendar
ciertas situaciones que a la final tú no atacas. Y es, por ejemplo, el tema de la violencia contra la mujer, o el tema también, más que contra la mujer, el tema de la violencia. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a estadísticas, ahí podemos hablar de los dos lados. Las mujeres quizá en los hogares son las más agredidas. Si hablamos del otro lado, ¿cuál es el mayor índice en suicidios? Los hombres. Hay un índice, pero abismal, en el tema de suicidios en hombres. Claro, En el también tema eso. de laboral igual. ¿Quiénes están más desempleados? ¿Quiénes tienen peores condiciones? ¿Quiénes, por ejemplo, cuál es el mayor número por ejemplo, de población que se matricula en universidades, en institutos, y quiénes son los que salen y tienen un título? Entonces, hay un montón de vértices, o sea, para analizar el tema del género, pero a veces no nos podemos únicamente ubicar desde una posición de víctima. Porque a veces ubicarle desde esa posición de víctima les quita un montón de recursos y posibilidades Les debilitan. de salir. Entonces el Estado no puede ser necesariamente paternalista y decir, a ver, creemos la ley de violencia y erradicación contra la violencia contra las mujeres, ¿ya? Pero al otro lado están los niños, las niñas sufriendo un montón de situaciones de violencia, o están los hombres también sufriendo unas situaciones de violencia en contextos sumamente violentos, por ejemplo, hoy en día. Claro, o sea, topando ese tema de la violencia, ¿no? Sobre todo el hombre, por ejemplo, que sufre también más, por poner en el lado de los hombres, ¿no? Suponiendo una mujer le alza la mano, ¿no? O ya sufre violencia, el hombre tiene que quedarse callado, ¿no? Porque ya le empiezan a mirar feo, ¿no? De que el débil, el que tiene que aguantar, ¿no? También lo que dicen que los hombres no lloran. Claro. También eso mismo también buscan otra salida en el suicidio, ¿no? En algunos casos, por el mismo hecho de que... por ejemplo, las mujeres también no es por verles como víctimas, ¿no? Pero todos somos iguales al final de cuentas, ¿no? Pero sobre todo creo que una diferencia con los hombres de que él no tiene que ser en ningún momento tiene que ser el débil, no tiene que ser que aguanta, ¿no? ¿Sabes? Claro. ¿Cómo le vería usted ahí en esos casos de que al hombre, como por ejemplo, va a poner una denuncia, mi esposa me está pegando, ¿no? Me dio con el sartén yo que en la cabeza, pero ahí se le burlan en vez de ayudar. O sea, realmente el contexto a nivel social, creo, es se puede decir, como reacción es el tema primero de ridiculizar el tema de que, por ejemplo, un hombre pueda acudir a poner una denuncia de violencia, por ejemplo, de violencia doméstica. O sea, no hay el aparataje ni social ni cultural como para decir, bueno, o sea, yo también tengo la posibilidad de denunciar y tener todo ese espectro también de ayuda de parte del Estado o a nivel social. O sea, a la final, como digo, o sea, si nos manejamos en el tema de sujetos, ahí nosotros vamos a entender que la violencia es violencia, sea hombre, sea mujer, sea transexual, sea transgénero, sea homosexual, lesbiana, niño, niña o como lo queramos llamar. Entonces, a nivel social, lamentablemente es eso, o sea, se pasa a hacer mofa de, por ejemplo, cuando un hombre es agredido. Claro. Y a nivel judicial igual. Y hay muchas situaciones de desventaja. O sea, tal cual como pasa en el tema de cuando hablamos violencia de género, es así, violencia hacia la mujer, no necesariamente. Entonces, en el tema judicial, ¿qué es lo que pasa? Hay que creerle a la víctima, ¿ya? Entonces la mujer va y denuncia, y por ejemplo, ustedes que son los llamados, creo, sobre todo a hacer conciencia de estos temas también, cuando son estudiantes de jurisprudencia, ¿cuántos casos se llevan, por ejemplo, del tema de denuncias falsas? Un montón. Realmente son judicializadas las denuncias falsas. Hay tanta posibilidad como para, por ejemplo, pongamos un ejemplo de que alguna chica le denuncia
a su novio por agresiones, por violación o alguna situación. O sea, y a la final de cuentas realmente no es así. Y realmente ahí cabe el tema de que hay que creerle a la víctima, o también hay posibilidad de aparentemente de hacer un análisis profundo y realmente ver si realmente cabe el tema de denuncia, o si realmente o se dieron así las cosas. O sea, y sobre todo ustedes son los llamados, porque ahí son los temas a tomarse con pinzas, porque del otro lado está el tema también de juzgar, y no solo juzgar judicialmente, sino juzgar socialmente. Una dudita más. ¿Usted de manera personal cree que estamos ahorita viviendo una época donde las personas mentalmente son más débiles debido a lo que todo, como dice, todo es violencia, ¿no? Estamos viendo una sociedad más débil mentalmente, que por mirarle mal a una persona ya me está agrediendo mis derechos, ¿no? O ya me está lastimando mentalmente, ¿no? Porque veo que con esa mirada me está odiando y así. O sea, yo creo que, bueno, mentalmente no sé qué tanta influencia puede haber. Obviamente que sí, el tema sociocultural, afectarnos a nivel psicológico también a las sociedades actuales. Pero cada vez es como que vamos, como les decía, hilando más fino. O sea, realmente cada vez vemos que hay una cabida más grande a cualquier tipo de manifestación violenta, ¿no es cierto? Antes, como dicen, ¿no es cierto? No existía el bullying o acoso escolar, antes no existía tanto el acoso laboral, o antes no existía el estrés, muchas situaciones a nivel social. Pero obviamente quizá también corresponde a nuestra realidad social, a que muchas veces estamos también denunciando cosas que anteriormente no eran visibilizadas. Por ejemplo, las agresiones sexuales. Entonces, antes más bien era como que quien fue agredida sexual, más bien era como una vergüenza denunciar, o el tema del aborto, o el tema de cualquier situación, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente se podría decir que ahora somos más débiles, o como dicen, ¿no es cierto? La generación de cristal nos llaman a veces a nosotros o a su generación, la generación de cristal, pero no necesariamente es así, porque a veces sí corresponden y sí están validadas, porque se hace un tema de denuncia social, a que por ejemplo nadie tiene el derecho a mí de agredirme. Pero ¿qué es realmente una agresión? ¿Sí? El decir que, por ejemplo, tú tienes responsabilidades, yo no le veo en ningún lado una agresión. O en el que, por ejemplo, ahora los chicos o las chicas todo interpreten como violencia o como agresión. Entonces, el umbral cada vez es más sensible, se puede decir. Como tú decías, ahora alguien me ve de tal manera, y eso realmente constituye una agresión. ¿Ya ven las personas así? Algunos. Ahora, por ejemplo, en el tema y ustedes serán más entendidos en el tema, en el Código Orgánico Integral Penal cada vez se han integrado más tipos de violencia, sobre todo en el tema de violencia sexual, el abuso sexual, el acoso sexual, que está bien siempre y cuando se haga un análisis exhaustivo, o sea, también por ejemplo, de ciertos espacios. O sea, el que yo le diga, no sé, le veo a una chica o alguna cosa, te cedo el asiento, o ¿te parece si me siento en tu mesa, podemos comer, podemos charlar o alguna cosa? En algún punto hay esa línea delgada en la que puede ser violencia y no puede ser violencia, pero ahí está también la visión de las dos partes. Y esto también ha ocasionado muchas veces en que, por ejemplo, retomando lo que hace un momento también les decía, ahora, por ejemplo, haya movimientos de hombres que no quieren tener ningún tipo de relación, de hecho, hasta relación sexual con mujeres.
porque es tan, se puede decir, se ha enfocado tanto en el tema de violencia y de agresión, que el hombre se siente más seguro de este lado y de mantener el margen con una mujer, a decir, bueno, pues yo no me interesa el tema sexual, el tema de una relación con una mujer, que yo me voy a mantener en este margen. Entonces también vemos cómo realmente a veces estos discursos o estas posibilidades no necesariamente favorecen una condición de relación armónica entre los sujetos, sino más bien es como que problematizan más y agudizan más esas posibilidades de tener una relación de respeto. Entonces, mientras no haya una garantía, yo me mantengo a este lado. Y a veces también son respuestas, como yo les decía, no necesariamente son lesbianas o homosexuales para estar con una mujer o para estar con un hombre o con quien se sientan identificados. Y yo tengo una pregunta. Digamos, en el ámbito de, digamos, una persona que es, digamos, homosexual o yo qué sé, por su parte de sus padres no se siente apoyado, no se siente aceptado, se deprime, sufre, puede tener, se puede decir, quiere suicidarse o algo de eso. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podríamos, en esta sociedad que está mal vista, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a esa persona que no se siente apoyo de su familia, de sus amigos? Ya. Para temas prácticos, o sea, para ser bastante objetivos, sobre todo con nuestra realidad, en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, siempre una persona que atraviesa alguna crisis existencial, alguna situación de malestar a nivel psicológico o de salud mental, nosotros tenemos la posibilidad, primero como sujetos, de prestar o de tener una posición empática, de no juzgar, o sea, de entender el dolor de una persona, del dolor ajeno, no por la condición que genera este dolor, o sea, independientemente de cualquier sea la situación, en este caso tú ponías el ejemplo de una persona homosexual que se identifica como homosexual, no necesariamente ubicarnos desde esa posición, de que sufre porque es homosexual, no, o sea, sufre por una serie de situaciones a nivel individual, familiar o social que afectan, obviamente. Y como les decía, para temas prácticos tenemos líneas de emergencia como el 911, tenemos líneas también que favorecen el Ministerio de Salud Pública para que se dé una atención, se puede decir, inmediata, sobre todo cuando hay riesgos o de situaciones de autolesivas o de riesgo de suicidio. Entonces, créanme que uno puede apoyar enormemente. O sea, ustedes no necesitan ser psicólogos, psiquiatras, médicos para ayudar. Entonces tenemos una responsabilidad ahí, por ejemplo, sobre todo de escucha. O sea, y de escucha, a veces la escucha, no sé si les ha pasado, pero a veces no saben qué decir. Sí. No saben qué decir, ¿no es cierto? Alguien viene y nos cuenta algo que para él es sumamente significante y que realmente le marca, o sea, le marca como que el rumbo de su vida, su malestar. Entonces, a veces la mejor posición es mantenerse en silencio y estar, ¿sí? Únicamente estar. Se puede dar un abrazo, se puede generar un espacio de confianza donde, más que decir algo, porque a veces no tenemos las palabras apropiadas o desconocemos del tema, pero podemos estar ahí y brindar apoyo, ¿sí? No vamos a decirle, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, y esto te va a ayudar.
sino Pues yo el estoy acompañamiento. dispuesto a ayudarte, yo estoy dispuesto a escucharte. En la medida de lo posible pueden llamar a un número de emergencia si la situación realmente se sale de control, y de ahí intentar que ya los sistemas de primera acción puede ser actúen y ustedes estén ahí también para apoyar. Eso, chico. Bueno, doctor, muchas gracias, ¿no?, por brindarnos este espacio, ¿no?, y de permitirnos hacerle estas preguntas un poco salidas del tono, ¿no? ¿Alguna red social que tenga para que la gente también pueda contactarle? O las personas que vean el podcast. Bueno, primero agradecerles, chicos. Me parece que estos espacios deberían ser más comunes, donde realmente nos sentemos a reflexionar sobre algunas situaciones a nivel social, para que obviamente generemos a veces hasta críticas, podría ser, porque uno no está fuera de la crítica, porque también, si bien es cierto, somos profesionales, pero también somos humanos y a veces obviamente tenemos ciertas posturas. No soy el dueño de la verdad, y obviamente este ha sido más bien un espacio donde podemos a veces hasta conjeturar desde lo que nosotros pensamos. Y bueno, más bien les voy a facilitar mi número si desean algún tipo de consulta a nivel particular. Mi número es del 0999-610978. Ese es mi número. Ya, muchas gracias. Muchas doctor. gracias. Muy amable por Muchas haberlo gracias, recibido. doctor. Gracias. Listo, les agradezco a ustedes. Gracias mucho. Gracias. Gracias, chicos.